Soy el doctor Ramón Burgos, psiquiatra de niños y adolescentes del Centro para la Psicofarmacología en el Child Mind Institute, y esto es Buena Pregunta, en su edición sobre el TDAH. Hay un montón de preguntas sobre el TDAH circulando en Internet, y esas son las respuestas a las más populares. Empecemos. ¿Cómo sé qué medicamento para el TDAH es adecuado para mí? Esta es una buena pregunta, es muy común. Hay muchos tratamientos para el TDAH. Medicamentos es uno de esos tratamientos. Antes de medicamentos, muchas personas intentan psicoterapias o el coaching de funciones ejecutivas, pero para algunos los medicamentos pueden ser muy útil, pero no para todos. Hay que buscar un balance de los beneficios y de los efectos secundarios. Entonces, es importante saber, hay medicamentos estimulantes y no estimulantes, y los dos pueden ser útil para diferentes personas. Lo más importante es cómo el cuerpo de un individuo reacciona al medicamento. Por ejemplo, algunas personas se sienten más enfocados, más tranquilos, pero es posible que a algunos les dé un poco de ansiedad. Por eso lo más importante es que tenga alguien que te ayude con ese plan personalizado para ti. Esta pregunta es de Reddit. Tengo TDAH y siento todas las emociones al extremo, tanto la alegría como la tristeza. ¿Por qué me pasa esto? Es muy común con el TDAH sentir las emociones de una forma muy intensa. Eso es porque las partes del cerebro que están involucradas en el TDAH también regulan nuestras emociones por su conexión con la parte del cerebro prefrontal. Entonces, es muy importante tener esto en mente. Además, algunas veces cuando yo conozco a alguien que viene buscando una evaluación, eso puede ser el síntoma principal. Pero también es importante que saber que se sienten todas las emociones de forma más intensa. También emociones positivas, también, como la alegría. Pero es importante desarrollar estrategias como manejar estas emociones, que eso puede venir de la psicoterapia, pero también puede ser quizás ayudada por medicamentos también. El TDAH causa cansancio. Sí, es muy común que el TDAH cause cansancio. Puede ser algo un poco confuso porque muchas veces cuando hablamos del TDAH hablamos de la hiperactividad, pero andar todo el día con esa hiperactividad, gastando mucho esfuerzo en enfocarse, puede ser muy agotador y la batería de una persona al final del día puede estar casi en cero. Por eso es muy importante aprender estrategias como manejar su energía y también buscar tratamientos y también durante el día tener tiempos para descanso también, porque es muy común. Esta pregunta es de Reddit. ¿Cómo puedo manejar la disforia sensible al rechazo? Me altero mucho por las cosas más insignificantes, como recibir votos negativos en Reddit de personas que ni conozco, y llego al punto de sentir náusea y llorar. ¿Hay forma de evitarlo? Esto también es algo muy común que sucede con las personas que sufren del TDAH, porque pueden sentir las emociones de una forma muy intensas y algo que quizás parece como una pequeña herida, se siente como una herida mucho más grande. Entonces, es algo que puede beneficiarse de muchas estrategias, algunas que pueden venir de la psicoterapia, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual o dialéctica, o también quizás los medicamentos pueden ayudar con eso. Lo más importante es alguien aprender de cómo ellos reaccionan y buscar las destrezas para ayudarse a sentirse un poquito más tranquilo en esos momentos para poder recargar y mantener control sobre sus emociones. Esta pregunta es de Google. ¿Qué es el TDAH de tipo combinado? El TDAH de tipo combinado es el tipo de TDAH más común. Con el TDAH, para el diagnóstico, tenemos síntomas de inatención y también síntomas de hiperactividad o impulsividad. Es importante saber que algunas personas tienen más de una categoría o de otra, pero muchos tienen de ambas categorías. Además, complicando las cosas un poquito más, los síntomas pueden cambiar durante la vida. Muchas veces cuando pensamos en TDAH en un niño pequeño, pensamos mucho en la hiperactividad, mientras en un adolescente o un adulto vemos un poquito más la inatención ser más común. Lo importante es uno aprender y enfocarse en cómo estos síntomas impactan la vida del individuo para buscar los tratamientos que ayudan a esa persona. ¿Cómo afecta el TDAH las relaciones? Bueno, el TDAH sí puede afectar las relaciones de unas formas muy importantes. Por ejemplo, si alguien está distraído mucho o se olvida muchas cosas, puede causar mucha fricción en una relación. Pero también
Como siempre, hay que notar que hay un aspecto positivo del TDAH también que puede venir con mucha creatividad, que eso también puede ayudar mucho a la relación. Pero es muy importante tener buena comunicación sobre estos síntomas en la relación, porque si una persona o las dos no están conscientes de cómo el TDAH afecta a la relación, después no van a saber cómo manejarlos. Y tener una comunicación abierta, tener más planificación, usar más recordatorios, puede ayudar bastante. Esta pregunta es de Reddit. ¿Debería eliminar mis redes sociales si tengo TDAH? Bueno, esto es una pregunta muy importante que muchas personas, aún no tener TDAH, deberían pensar en ella, porque es muy difícil buscar un equilibrio saludable con las aplicaciones y con el teléfono. Hay ciertas personas que sí lo pueden hacer, pero para muchas personas es bien difícil y es aún más difícil para alguien que tiene TDAH, porque los síntomas del TDAH pueden empeorar la distracción y entonces cómo usamos estas aplicaciones también puede afectar nuestra autoestima. Yo recomiendo para muchas personas que intenten de tomar como que breaks o descansos de las aplicaciones, pero también algunas veces hasta quizás borrar ciertas aplicaciones por cierto tiempo, porque así uno va a tener más tiempo para descansar y no meterse tanto en ese mundo de las redes sociales. Y en ciertos casos hay que tener medidas un poquito más drásticas. Hasta hay personas que no pueden o no deberían usar un smartphone porque realmente la tentación de las aplicaciones y las redes sociales puede ser muy fuerte y puede otra vez afectar de una forma negativa esa autoestima y la habilidad del enfoque. ¿Te puede dar TDAH de grande? Cuando pensamos en el TDAH, normalmente los síntomas empiezan en la niñez. Pero para algunas personas esos síntomas pueden pasar desapercibidos por varias razones y no se ven hasta la adultez. Lo más importante es que si tú eres un adulto y tienes preocupación de que tienes TDAH, buscar una evaluación de alta calidad, porque los síntomas algunas veces pueden parecer como TDAH, pero puede ser otra cosa. También puede ser normal. Y los tratamientos son distintos para distintas condiciones. Entonces, eso es la parte más importante, porque sí hay muchos adultos que sufren de TDAH que no ha sido diagnosticado, pero también hay varias razones por las cuales tenemos dificultades con la atención. ¿El TDAH es distinto en las niñas? Es otra buena pregunta y sí y no. Hay diferencias en general, pero para cualquier individuo es un poco menos la diferencia. Lo que quiero decir es que en general para las niñas suelen crecer con más inatención que los niños. Por ejemplo, imagínate, los niños quizás en el salón están interrumpiendo, hablando mucho, mientras las niñas quizás pueden presentar un poco más soñadora, mirando por la ventana, no prestando atención, pero no están interrumpiendo y las maestras quizás no se dan cuenta, especialmente si están saliendo bien en las tareas. Entonces, también es importante saber que hay niñas que son igual de hiperactivas que niños y niños que presentan mayormente con inatención. Lo más importante es enfocarnos en cuál área es que un individuo, un niño, está teniendo dificultades y qué le puede ayudar en eso. Han sido preguntas muy interesantes y disfruté mucho hablar con ustedes sobre el TDAH, pero se nos acabó el tiempo por hoy. Si quieren saber más sobre el TDAH, hagan clic en el enlace de la descripción para conocer You Are OK, un sitio web del Child Mind Institute.